muy buen día. Les saluda pues aquí felices de conectarnos con Clara Cordero, que nos acompaña, nuestra invitada especial desde España. Ha generado un espacio para iniciar este ciclo de webinar que hemos diseñado con mucho amor para todos aquellos que estén listos para seguir aprendiendo. De hecho, para quienes no conocen a Clara, voy a hacer una breve reseña de ella. Ella es maestra de formación, diseñadora de experiencias de aprendizaje, forma docentes, además es consultora y coordina proyectos, gestiona comunidades de aprendizaje, dedicada especialmente al campo de la gamificación. Diseña, imparte y forma en proyectos con componentes lúdicos como la gamificación en forma de visual y visible thinking, la competencia digital, comunicativa y desarrollo de entornos y espacios de aprendizaje creativos. Desarrolla su labor en instituciones educativas como INTEF, Telefónica, centros de formación del profesorado como la UCM, la UFB, RED y centros educativos en general. De hecho, ella también maneja comunidades amplias de educación en aulas virtuales y cursos de diferentes temáticas orientados al desarrollo profesional. Pues ella gestiona también una plataforma que se llama Agora Abierta y que obviamente ahora le invitaremos a que nos comente un poco de cuál es su trabajo. Sé que es muy activa, yo he llevado algún curso que gestiona ella de gamificación que me quedé encantada, así que pues no dudé en contactarla para que nos apoye, se une a esta causa, a este propósito. Sé que pues la comunidad académica, los docentes en general están ávidos de seguir aprendiendo de estas nuevas metodologías pues que enriquezcan el aprendizaje y sobre todo ahora en estos tiempos de educación virtual, remota, no presencial, sincrónica, pero la intención es que podamos seguir aprendiendo. Así que bienvenida, Clara, a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, pues buenas tardes aquí en Madrid y muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesta a lo que me digáis. Claro que sí. Clara, cuéntanos un poco. De hecho, el tema que tenemos previsto para el día de hoy es gamificación y el aprendizaje lúdico. En los últimos tiempos se habla mucho de gamificación y tú que tienes un amplio bagaje en relación a esto, ¿cómo aprovechar la gamificación como una nueva forma de construir aprendizaje para el largo plazo o para la vida? Pues veréis, la gamificación, yo suelo utilizar una definición como mucho más, vale, conocemos todos la definición, digamos, global, ¿no? Que es el uso de elementos de juego en contextos de no juego, que aquí entraría, por ejemplo, el campo educativo, pero a mí me gusta decir que es recrear una estética concreta donde el elemento de juego funciona para motivar hacia el aprendizaje. ¿Por qué nos puede resultar una estrategia útil? Bueno, pues porque mayoritariamente se está usando a nivel educativo por una falta de motivación. Por eso funciona muy bien a niveles, bueno, lo que aquí en España es secundaria, ¿no? El nivel adolescente, porque es cuando empieza a caer un poquito la motivación en el aprendizaje en las aulas y es cuando empieza a surgir el fracaso escolar. Muchas veces me preguntan, ¿y en infantil? Bueno, es que en infantil se usa mucho el juego, se podría gamificar también, pero damos por hecho que los niños de infantil vienen motivados, ¿no? Porque si con 3 añitos ya no están motivados, pues mal asunto. Pero sí es verdad que también puede ser una estrategia o una técnica útil sobre todo para integración o inclusión de niños que vienen, a lo mejor son extranjeros o vienen de otra situación y les cuesta integrarse en la clase, y una de las cosas buenas que tiene la gamificación es la creación de comunidad. Entonces, pues depende un poco nuestro objetivo educativo, vamos a utilizar la gamificación orientada a un objetivo diferente, ¿no? Puede ser la motivación o puede ser el hecho de crear comunidad y pertenencia, ¿no? A un grupo, o pueden ser otra serie de un abanico de cosas que vienen un poco de los juegos, ¿no? De esos elementos lúdicos que nosotros vamos a aprovechar en función de nuestras necesidades en el aula y de las necesidades de nuestro alumnado. Claro que Dime. sí. Y entonces, ¿y en el ámbito universitario se puede incorporar esto? ¿Cuáles serían las ventajas de utilizarlo para jóvenes, para adolescentes?
Claro, en realidad la gamificación funciona, digamos que funciona como por capas, ¿no? Por eso vemos gamificaciones que solo se basan en una suerte de dar puntos o insignias, ¿no? Que es como una gamificación un poquito más extrínseca, más superficial, y luego vemos otro tipo de gamificaciones donde, por ejemplo, la narrativa es mucho más profunda y hace que impliques y que consigas mayor compromiso del alumnado. Y esto da igual que sean de niños pequeños o niños o jóvenes universitarios, porque siempre el proyecto ¿no? que llevas a cabo con la gamificación va orientado al tipo de alumnado que tienes. Por eso primero tienes que analizar las motivaciones, los intereses de ese alumnado. Entonces, en función de la información que sacas de ese análisis, es como tú vas a programar, planificar o diseñar una experiencia gamificada. Claro que sí. Y dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre la gamificación y el juego propiamente dicho? Bien, pues cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de juego libre, pues es cualquier juego donde tú te pones a jugar directamente sin, digamos que es algo mucho más intuitivo, ¿no? Imagínate, no sé, que coges un hula hoop y te pones a utilizarlo, ¿no? Tienes un componente de juego que es el aro y tú juegas porque intuyes y más o menos se sabe, ¿no? Que tienes que dar vueltas al aro. Eso sería juego libre, digamos que no hay nadie que te dirige, que lo haces por iniciativa y voluntariamente. Luego tenemos el aprendizaje basado en juegos, que es cuando utilizamos juegos, digamos, comerciales, o aunque los adaptemos, pero parten de un juego comercial, cuando lo introduces en el aula. Es, por ejemplo, si coges, bueno, pues no sé allí por vuestra zona qué juegos son habituales, pero imaginamos, voy a decir algo como tradicional, ¿no? El Monopoly, ¿no? Que yo creo que conocemos el Monopoly. Sí. Vale, pues por ejemplo el Monopoly lo llevas simplemente para trabajar cuestiones económicas o financieras, pero lo que estás utilizando es un Monopoly. Aunque tú lo adaptes y cambies el nombre de las calles por el nombre de las clases de tu colegio, ¿vale? Pero estás usando un juego, tal cual, lo llevas al aula, pero el contexto de participación sigue siendo el del juego. Y otra cosa es la gamificación, cuando el contexto de participación es realmente el aula y el aprendizaje. Y aquí utilizamos elementos de juego y los elementos de juego pueden ser todo, cualquier cosa, desde porque utilices a lo mejor un tablero de juego o utilices un juego completo dentro de un itinerario de aprendizaje que está gamificado. Entonces, puedes utilizar cualquier elemento de juego para tu causa de aprendizaje. El contexto siempre va a ser el aula, independientemente de cómo utilices ese elemento de juego, que es un recurso solamente. Entonces, yo creo que la diferencia está en que no veamos el contexto de aprendizaje, sino que cuando llevamos el juego, aunque estés jugando dentro del aula, el contexto siempre es el del juego. Eso es aprendizaje basado en juegos. Cuando el contexto realmente es aprender, implica un diseño y una planificación relacionada con el docente, ¿no? Con tus objetivos docentes, ahí estamos hablando de gamificación. Claro. Creo que vamos a invitar ahora sí al público que nos vaya planteando algunas preguntas y, por supuesto, luego de la introducción previa que hacemos a través de preguntas y respuestas con Clara, podemos dar pase a resolver algunas inquietudes del público. Entonces, ¿y por qué tendríamos que utilizar el juego como o la gamificación como estrategia de juego? Porque, por ejemplo, ya te decía que algunos docentes, incluso algunas madres, tienen ciertos prejuicios en relación al juego porque, por la adicción, por la ludopatía, y obviamente mucho se le ha confundido a la gamificación con eso. Entonces, ¿qué aspectos fundamentales ayudan a mover a los participantes en el aula? Porque yo sé que incluso empresas aplican la gamificación para motivar, para impulsar. Entonces, en el aula, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales que se constituyen en razones para utilizar la gamificación en el aula, en este caso en el nivel universitario? Claro, la diferencia, digamos, normalmente estamos viendo el juego como eso, como adicción, como ocio, ¿no? Como puro entretenimiento que digamos que no tiene valor.
pero lo que no nos damos cuenta es que el juego es una manera desde siempre, ¿no? Desde pequeños, cuando no conocemos otro tipo de lenguajes, cuando no conocemos, todavía no hemos aprendido nada, ¿no? Digamos, formativo, lo que hacemos es utilizar el juego para conocer el entorno. Entonces es un lenguaje que conocemos y que es nuestro de siempre, no tenemos que aprenderlo. Y lo que nos hace es conocer el entorno. Y con el entorno me refiero, por ejemplo, a las relaciones sociales. Normalmente empezamos a interactuar con otros a través del juego y esto pasa igual. Esto es uno de los requisitos que la gamificación utiliza. Claro, esto es como todo, bien llevado, ¿no? Los excesos o mal orientado siempre va a ser malo. Pero digamos que los puntos fundamentales de la gamificación que están relacionados con la motivación son eso, que toda la estrategia esté orientada a la relación social que puede ser de muchas maneras. Puede ser eso, creando una comunidad, por eso en los videojuegos, por ejemplo, funciona muy bien porque hay comunidad de juego y es uno de los valores fuertes que tiene el videojuego, que se crean, pues por ejemplo, el videojuego de World of Warcraft es la segunda Wikipedia más grande del mundo, después de Wikipedia, y está creada íntegramente por la comunidad de juego. Entonces, vamos a imaginar eso en un nivel, ¿no? En un campo educativo. Qué interesante sería que todos los alumnos tuvieran esa autonomía y esa ilusión por participar de un proyecto, ¿no? Y que pudieran, digamos, expandir el aprendizaje que están recibiendo en el aula a partir de una pequeña semilla que le damos y que se pudiera expandir y crear proyectos. Pues simplemente por eso, porque pertenecen a la misma comunidad y tienen ese interés común. O, por ejemplo, también el hecho de la autonomía, ¿no? La autonomía es que desde pequeñitos nos luchamos porque seamos autónomos. Y parece que llegan los 5 o 6 años y ya se ha acabado la autonomía porque eso era de pequeños y de repente vamos a hacerlo todo como muy dirigido y poco flexible. ¿Qué pasa? Que llegan a las universidades y están un poco igual, ¿no? Si no siguen instrucciones parece que están perdidos. En realidad van perdiendo, les hemos dado la autonomía para luego un poco quitársela. Y lo que queremos generar es autonomía, pero lo que se ha dicho toda la vida, ¿no? De que espabiles. Bueno, pues esa autonomía es para poder explorar, para poder investigar por tu cuenta, para no... Una cosa es que te guíen y que te faciliten el aprendizaje ya en la universidad y otra cosa es que te lo tengan que decir todo. ¿Vale? Pues lo que hay que trabajar con la gamificación, pues a lo mejor es justamente esa autonomía de exploración, de descubrimiento, de fallar y volver a intentarlo, ¿vale? Entonces, en ese punto. También tendríamos, por ejemplo, el hecho de poder dar lo mejor de ti. La gamificación lo que hace es seguir unos niveles hasta la maestría, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Que desglosas los contenidos, los fragmentas, no dando menos contenidos, sino haciendo que entrenes también esas habilidades que cuando llegues al final, digamos que ya lo haces muy bien, ¿no? Entonces, vas haciendo de una manera escalonada y nivelada el aprendizaje para alcanzar todo tu potencial. Y esto no quiere decir que todo el mundo lo vaya a alcanzar. Y no es importante que todo el mundo alcance el mismo potencial, sino que cada uno desarrolle su potencial. ¿Vale? No hay un objetivo al que tienen que llegar todos igual. El objetivo es que todos desarrollen su potencial en la medida que ellos puedan. Por eso decía también que tiene ese punto inclusivo y eso se ve muy bien en los juegos. No todo el mundo juega igual. En los juegos es como tienes una meta, ¿no? Un objetivo, pero la manera para llegar a ese objetivo cada uno lo hace de una manera diferente. Pues eso es lo que aprovechamos nosotros en gamificación. Entonces, pues tendría que ser la relación social, la maestría, la autonomía y el otro fundamental es el propósito, el darle sentido a lo que aprendes. Normalmente esto está muy desconectado de la realidad de la educación, ¿no? Porque parece que nos dan materiales o contenidos que esto es como cuando, por ejemplo, en los primeros años de carrera, ¿no? Das cosas como muy generales, poco a poco te vas especializando en lo que te gusta, pero al principio hay materias como muy generales, ¿no? El primero del grado. Bueno, pues lo que hay que hacer es darles que vean el sentido y el propósito de por qué hay que estudiar esas materias, porque a lo mejor son de acceso a otras, ¿no? Normalmente esto lo perdemos, damos como muchas materias y mucho contenido que perdemos, el alumnado pierde el porqué de ese sentido, ¿no? Entonces lo que hay que hacer con la gamificación es procurarles un entorno más seguro, facilitador, con los elementos lúdicos, que es lo que hace que te lleven a que eso tenga sentido, que normalmente suele ser a través de una narrativa. Sabes, me encanta mucho esta parte que refieres del propósito, porque leía un poco las características de los centennials, que serían más o menos los estudiantes, los millennials, centennials que están involucrados, los millennials, porque ellos siempre se involucran en proyectos, o sea, se emocionan y se apasionan en proyectos que realmente sean trascendentales,
que tengan un impacto global, que puedan transformar la visión del mundo y que tengan fundamentalmente propósito. Entonces, yo creo que esa es una razón muy importante para implementarla en las aulas universitarias, y aquí viene justo una pregunta de Carlos Pajuelo, que está más o menos relacionada con esto. Nos dicen, en la enseñanza universitaria se aplica la gamificación. ¿Podría darnos algún ejemplo? Bueno, creo que veríamos comentando, pero si le puedes agregar algo. Pues mira, aquí yo creo que aquí, por lo menos en España, se da en todos los niveles, pero en universidad conozco menos casos. Sí conozco el caso de la Facultad de Educación, en una asignatura, yo creo que es de psicología, ahora no estoy segura, ¿no? Pero relacionado con psicología, que sí que se ha llevado a cabo una gamificación, además como muy profunda, de la profesora Marisa Calatayud, que yo creo que si la veis por ejemplo, por Twitter, por redes, espérate que me acuerde porque tiene un nombre así japonés, porque la gamificación iba de una orientadora japonesa, ¿vale? Entonces, sí que lo han llevado a cabo, y además quizá el problema mayor es que hay muchos estudiantes en el aula, ¿no? En las universidades son mucho más masificadas, nos quejamos de los 30 de los coles, pues imagínate en la universidad, ¿no? Y que conlleva mucha gestión de cada feedback que vas recibiendo de los alumnos, ¿vale? Pero sí se puede llevar a cabo, porque es lo que te decía, tú orientas el objetivo y tú orientas, digamos, la extensión de la experiencia. Igual que puedes solo llevar puntos, que no es ninguna tontería, porque luego gestionar todos esos puntos y esas cosas que das para que tengan efecto en algún, ¿no? en tu planificación también lleva trabajo, pero depende un poco de tus necesidades y de hasta dónde estés dispuesto a llegar tú, de implicación también como docente, ¿vale? Porque todo lleva, o sea, esto es como un plus de trabajo al principio, ¿no? Luego ya te vas gestionando y lo vas haciendo más fácil, pero al principio es un plus de trabajo. No te oigo. Silencio un ratito, mi Ah, Miki. sí. Perfecto. Dice Francisco Rodríguez, ¿qué herramientas tecnológicas recomiendas para usar en el aula que sean gratuitas y que puedan, obviamente, apoyar esta teoría del aprendizaje lúdico? Pues actualmente hay muchísimas herramientas, casi todas tienen su fase gratuita, aunque luego tengan su fase de pago, pero desde para crear minijuegos, para crear mini evaluaciones, por ejemplo, con un memory, con un crucigramas, de esas hay muchísimas, ¿no? Te podría decir WordWall, te podría decir Festicide, que se utiliza mucho ahora para los escape rooms, para crear eh, acertijos o retos, ¿no? Para los escape rooms. Te podría decir luego otras plataformas que son, por ejemplo, de gestión de aula. Normalmente aquí se utiliza mucho ClassDojo y Classcraft. ClassDojo es más para pequeños, Classcraft tiene digamos, una estética más de mayores, es así como un mundo fantástico medieval. Y luego hay otras, por ejemplo, como Quizalize, que tiene la posibilidad también de gestionar tareas y tener, o sea, es una plataforma donde puedes ver el feedback de todas esas tareas, independientemente de dónde hayas utilizado las tareas. Hay muchísimas aplicaciones, un poco depende también de lo que necesitas, ¿no? Para crear insignias, pues yo, si veis en mi perfil, tengo ahí una listado para crear avatares, listado para crear cartas, listado para crear mapas que te pueden servir para facilitar el itinerario de aprendizaje, ¿no? Las distintas misiones. Herramientas como DeckToys, que puedes crear itinerarios también que van nivelados y que van bloqueados en función de hasta que no pases un primer nivel y no accedes al segundo. Yo que sé, es que hay tantísimas, pero lo importante no es fijarlo en las herramientas, sino es que tú tengas la planificación hecha y luego, hombre, la herramienta te facilita muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eso, que tengas tú el diseño pensado, como digo yo, en analógico, porque luego un día te falla la red y lo quieres llevar y parece que se te ha caído el mundo y se te estropea todo. Entonces, bueno, poder hacerlo un poco de las dos maneras. Claro que sí. Creo que la planificación es importante, y la gamificación también nos lleva a, pues, a utilizar la creatividad al máximo del docente también, porque tú vas diseñando toda una experiencia. Y la digo porque un poco cuando llevé el curso con ustedes en ITEF, obviamente hice un proyecto que estaba vinculado, que me rompí la cabeza investigando en relación a todo.
para ir diseñando un proyecto que luego sea aplicable a mis intereses y al propósito que yo tenía en relación, porque tiene objetivo y seleccionando a qué público va dirigido, ¿verdad? Entonces, ¿qué características, qué necesidades vas a satisfacer? ¿A qué experiencias quieres llevarle? ¿Y a qué tipo de jugadores vas a atender? Porque tú mencionabas unos tipos de jugadores. Sí, normalmente se habla de los tipos de jugadores de Bartel, que es el primero, digamos, que analizó, ¿no?, el modo de juego de determinadas personas en los mundos virtuales. Se suelen utilizar 4 jugadores, que son los killer o asesinos, que es el típico que es un líder o conquistador, el socializador, que es el que participa de la experiencia del juego porque están sus amigos o porque hay ¿no?, un aprendizaje social ahí. El triunfador, que es el que le gusta conseguir todas las medallas, no en el mismo nivel que el líder, sino a nivel de exigencia a lo mejor propia, ¿no?, porque a lo mejor es muy perfeccionista y necesita conseguirlo todo. Y luego tenemos el explorador, ¿no?, que creo que es uno de los mayoritarios también, que es simplemente que te gusta descubrir. La gente que suele ser, le gusta que es autodidacta o le gusta el autoaprendizaje, pues es un poquito esta faceta explorador. Son 4 facetas de jugadores que en realidad todos tenemos parte de ellas, ¿no? Siempre tiendes más a una que a otra, pero en general más o menos tenemos un poco todos, pero sí te puede servir para orientarte a la hora de planificar tu experiencia, porque quiere decir que tienes que tener en cuenta mucha variedad de personalidad en tu aula, ¿vale? Entonces, si los atiendes un poco, estos 4, ¿no? Luego han salido nuevos análisis de jugadores de otros autores que más o menos parten de como base y van ampliando, ¿no?, tipos de jugadores. Pero si tienes un poco en cuenta esto, pues verás qué tipo de actividades tienes que tener en cuenta para tu alumnado, ¿no? Pues actividades donde se pueda progresar en distintos niveles, actividades donde se pueda explorar caminos, porque no solo es un camino lineal, sino que a lo mejor das opciones. Entonces, eso es para los exploradores, les gustan más las opciones. O experiencias donde tengan que tener siempre pues, foros, debates, porque lo que le gusta es la comunicación con la gente. Claro que sí, y me encanta, fíjate que yo estaba pensando que incluso aquí, si es que los docentes conocen muy bien el perfil del tipo de estudiantes que tienen en estos 4 que esencialmente son como la base, porque obviamente tú dices ya hay nuevas clasificaciones, pero con esa clasificación de 4 grupos, para formar o para constituir equipos, pues fundamental, por ejemplo, para desarrollar habilidades blandas en carreras como administración, en marketing, para hacer proyectos así. Yo creo que sería muy interesante y serían unos proyectos extraordinarios. Claro, jugar con este tipo de personalidades, esto es como cuando te enfrentas a un tema laboral, ¿no? Que efectivamente para crear el equipo tiene que tener, digamos, lo bueno de todo, ¿no? Entonces, sí es verdad que los equipos suelen funcionar mejor cuando son heterogéneos y cada uno enriquece y pone de su parte. Entonces, mejor evitar pues 2 tipos de personas similares, ¿no? Porque lo que queremos es que dé mucho más juego, sobre todo pues eso que decías para las habilidades blandas, siempre vamos a tener un líder, ¿no?, que lleve el liderazgo distribuido más o menos del grupo, pero siempre vamos a necesitar un comunicador. Entonces es bueno tenerlo en cuenta también a la hora eso de reunirnos, por ejemplo, en el aula, si estáis organizando proyectos pues que van a trabajar por grupos, pues saber que va a haber grupos muy heterogéneos pero antes de esto tienes que asegurarte de que haya buena cohesión dentro de ese grupo, porque si no, yo siempre digo, es mejor perder un poco de tiempo al principio del curso para ver cómo funcionan los distintos grupos para que luego salga todo mejor, ¿no? En vez de esperar a que fracasen porque a lo mejor hay un grupo que no funciona tal y como está juntado, ¿no? Entonces, pero sí, es fundamental saber esto. Claro que sí. Vamos a atender un poco a esta pregunta que sé que tú le vas a poder ayudar mucho porque tienes una amplia experiencia en constituyendo comunidades de aprendizaje. Dice Isabela Josefina, ¿cómo permiten los juegos crear comunidades de aprendizaje? Pues esto es un poco lo que decía antes. Es que en el momento que te pones a jugar, imagínate, ¿no? Te pones a jugar a un juego y invitas a tus familiares o quien tengas allí. Normalmente nadie te discute las reglas del juego, normalmente todos aceptan de buen grado la participación en el juego y digamos que se sumergen en la experiencia. Pues esto es lo que hace que el entorno lúdico fomente lo que se llama el círculo mágico, esa entrada a la participación, ¿vale?
es cuando en ese momento todos están de acuerdo en esa actividad y se empieza a crear, ¿no? Como diríamos aquí, buen rollo, ¿no? Están todos en la misma sintonía sobre un tablero de juego, ¿vale? Pensando en juegos de mesa. Pues eso es lo que favorece que constituyan comunidades de aprendizaje. En realidad lo que constituyen son comunidades. Ya de aprendizaje lo ponemos nosotros cuando metamos el contenido, pero lo que crea es la comunidad. Están todos en el mismo sitio por un mismo interés, por un mismo objetivo. Eso es lo que hace que crees comunidad. Luego ya el aprendizaje nosotros ponemos nuestros contenidos y van orientados a eso. Claro, y estoy de acuerdo que en realidad es de aprendizaje, porque ahora que se habla mucho del aprendizaje ubicuo, que tú aprendes en cualquier lugar, en cualquier contexto, entonces obviamente siguen aprendiendo, porque a través de cada experiencia que desarrollan en equipo o individualmente, porque allí es cuando tú compites o cuando vas con un proyecto, porque ahí hay varios niveles de competencia, ¿cierto? De liderazgo, de logro, o sea, hay diferentes logros que también niveles que van satisfaciendo los diferentes intereses personales y del equipo. Entonces, y por aquí hace un De hecho, comentario, Dani. sí. Sí, Digo que sí. de hecho se suelen, lo que suele funcionar, normalmente huimos del tema de la competición, pero en realidad la competición es un aliciente más para muchas personas. Entonces, lo que no hay que hacer es descartarlo. Lo ideal es combinar las dos cosas. Competir entre equipos, que eso te obliga a cooperar con tu propio grupo de equipo, ¿no? Y al mismo tiempo estás compitiendo, entonces tienes la motivación por los dos lados. Sería lo ideal. Claro que sí. Justo por aquí hace un comentario uno de los participantes, Dane, dice, la gamificación nació en un curso universitario de software por el profesor Philip, experto en sistemas. Ahora esta coyuntura, esta estrategia que nació el 2002 pasó al aula con niños y vuelve al entorno no presencial que a principio se han acuñado y ahora para los entornos no presenciales. Bueno, yo creo que ahora es muy estratégico el que se puede implementar. Claro, yo creo que siempre la gamificación, por su relación efectivamente con el tema del software, simuladores, serious games, videojuegos, siempre ha tenido un puntito de cercanía con la tecnología, ¿no? Llevarlo a lo analógico era como algo, es un poquito más antinatural, aunque lo esforzamos un poco, ¿no? Porque normalmente el aula es analógica, es presencial. Pero efectivamente, ahora con el tema remoto, bueno, de hecho casi todos las plataformas de aprendizaje en línea tienen mínimo tienen un sistema de insignias. Suele ser un sistema modular, ¿no? El diseño instruccional de las plataformas de e-learning suelen seguir un sistema modular, muchas veces bloqueados para poder seguir avanzando. Suele hacerse aprendizaje adaptativo, es decir, que en función de tus logros dentro de la plataforma, te diriges a un contenido u a otro. Eso también es gamificación, porque eso es igual que en los videojuegos, ¿no? Si no tienes los materiales, no pasas de nivel. Si no luchas contra el monstruo, no accedes a otro nivel diferente. Entonces, actualmente toda ¿no? la infraestructura virtual tiene su punto lúdico, pero es que esto es en todo, es que ahora tú vives tu día a día de una manera lúdica porque vas al supermercado y te dan puntos, porque coges el vuelo de Iberia y tienes una tarjeta de puntos. Estamos rodeados a distintos niveles de entornos lúdicos. Y exactamente los docentes lo pueden hacer muy bien, por supuesto, también en los entornos virtuales o en los entornos no presenciales, dando insignias, puntos y obviamente llevándolos o impulsándolos o motivándolos al siguiente nivel. Mira, por acá nos hace un comentario y algunas preguntas también Juan Francisco. Y pues agradezco a todos los que están conectados y sobre todo porque están muy aquí involucrados en el tema, que me encanta, hay muchas preguntas. Dice, ¿hasta qué punto tenemos que adaptarnos al nuevo perfil del alumno? ¿Cuáles son los límites? ¿Todo debe ser como ellos quieren? ¿Divertido, colorido, juegos, poca lectura, rápido, fácil? Bueno, fíjate, es que no creo que no es que nos adaptemos al perfil del alumno, es que le tenemos en cuenta, que es muy diferente. El alumno tiene que aprender nuestros contenidos porque es lo que tenemos que dar. Nosotros seguimos teniendo unos objetivos decentes, no vamos a dejar de darlos por ellos, pero sabiendo cómo es el alumno, digamos que es más pensando en que su experiencia de aprendizaje sea satisfactoria para que aquellos contenidos que nosotros tenemos que poner y que pues eso, de entrada como que no van a entrar fácilmente, les resulte motivador aprenderlo, ¿vale? Pero nosotros seguimos enseñando exactamente, ¿no? nuestro currículum.
O sea, no nos adaptamos a ellos. Ellos nos adaptan a nosotros y nosotros nos adaptamos a ellos. Lo que hacemos es, digamos, encontrar un término medio de entendimiento, por así decirlo, ¿vale? Pero cada uno va a aprender lo que tiene que aprender. Tampoco estamos facilitando las cosas. Lo que hacemos es, digamos, mostrarlas de otra manera. Pero al final vas a dar tu material exactamente igual, ¿vale? Y luego que tiene que ser, bueno, divertido, colorido. También hay que adaptarse un poco a los lenguajes que se mueven ahora. A lo mejor antes leíamos todos muchos más, por ejemplo, ¿no? Libros y tal, tampoco había los recursos que tenemos ahora tecnológicos, pero si ahora en tu vida normal tienes la tecnología inmersa, pues esto es como lo del móvil en el aula. Es que si estamos todo el día con móvil, ¿por qué en el aula se lo vamos a quitar? No, simplemente es normalizar e integrar las cosas que van surgiendo. Antes de que existiera la imprenta, pues aprendían, yo que sé, en piedra. ¿Qué pasa? ¿Que por eso nos vamos a meter los libros en la clase? Porque de repente era una tecnología nueva, ¿no? Pues esto es igual, nos vamos adaptando a los tiempos que vivimos y lo que hay que hacer es normalizar la situación y cambiar en ese sentido, en el sentido de que es que convivimos con ello. ¿Por qué vamos a renunciar a lo que tenemos, ¿no? Un poco con esa idea. Sí, me encanta, Clara, lo que dices, porque efectivamente yo creo que no es que cómo cedemos, hasta cuánto cedo, si yo voy a agradar o no. Porque igual en la gamificación, los desafíos siguen siendo desafíos que te involucran en el proceso y el desafío, la dimensión del desafío va a depender del reto que el docente quiera poner, la complejidad que le quieres poner. Y a verdad, yo a veces percibo que el docente subestima la competencia del estudiante propiamente dicho y opta de pronto por lo cotidiano cuando en realidad está limitando la gama de posibilidades que el estudiante puede aprovechar en este proceso de aprendizaje. Porque justamente cuando nosotros estamos enfocados en construir aprendizaje significativo centrado en la experiencia del estudiante, es cuando él a través de la experiencia descubre y emergen nuevos aprendizajes, ¿verdad? Entonces, claro, es como es lo el que enfoque comentaba, que tenga. sí, es lo que comentaba en la autonomía. En realidad no estamos dando, o sea, en el sistema que estamos utilizando sin gamificación, o sea, en el sistema más tradicional, no estamos dando realmente autonomía al alumno. Mucho decimos de protagonistas de su aprendizaje, pero aquí ellos no deciden nada. Entonces no son protagonistas, ¿vale? Siempre es lo que el docente pone. Entonces, para hacerlos protagonistas hay que abrir el aula en lo que tú decías. Nosotros vamos a plantear retos, pero la manera de solucionar esos retos a lo mejor es lo que les hace diferentes. No van a solucionarlos como nosotros decimos, sino que les vamos a ayudar a pensar y que ellos desarrollen su camino. Y esto es un poco también lo que hace la gamificación, ¿no? Que les dé esa libertad y haya esa flexibilidad para que ellos descubran esa solución, resuelvan ese problema. Claro que sí. Por aquí Ximena Paredes nos dice, ¿existen plataformas en las que haya clasificaciones de juegos según carrera o especialidad? Bueno, existe una, según carrera o especialidad, no. A lo mejor sí orientados a materias, pero sí, también te digo que de universidad, rarísimo. Normalmente están orientados a formación escolar de primaria y secundaria en todo caso. Pero a nivel de carrera yo no conozco ninguna. A nivel de primaria y secundaria y además que te van especificando juegos, que sería aprendizaje basado en juegos, pero que te puede venir bien para conocer las mecánicas de cada uno de ellos. Si tenéis, por ejemplo, la página de bebeamordor.com, que van analizando los juegos en función de edades y te van diciendo funciones cognitivas, qué competencias desarrollas, pero están orientadas más normalmente a primaria. Yo creo que en general más a primaria, alguna secundaria. Sí, y yo creo que también aquí es una invitación a la creatividad, insisto, por eso es que nosotros le hemos puesto a este espacio de webinar Createc, porque el docente actualmente está llamado a expandir su mente también, a los nuevos cambios, a las nuevas opciones, y pues que de pronto ustedes pueden crear sus propias metodologías a partir de lo que ya existe, pero obviamente sin disminuir lo que decía, pues, la rigurosidad en el aprendizaje, porque finalmente usted es el que pone los límites hacia donde quiere que llegue el estudiante. Pero lo otro es también que de pronto yo sí he encontrado que hay algunas experiencias muy interesantes a nivel empresarial y corporativo, que de pronto eso lo pueden tomar para el nivel universitario.
Entonces, la intención de este espacio también es generarles curiosidad, porque quien es curioso va a seguir aprendiendo. Entonces, esa es también, por un lado, la perspectiva nuestra. Y por aquí nos decía Osvaldo Vargas, en toda aula siempre encontramos todos los observadores pasivos. ¿En qué tipo de jugador se clasificaría? Un jugador pasivo, bueno, siempre hay, como digo yo, el que nunca quiere jugar o el que pone pegas a todo. Obviamente no estamos analizando jugadores, digamos que en función, cuando eres jugador es porque no eres pasivo, si no, no llegas ni a jugador, ¿no? Entonces, normalmente el análisis está basado en personas y cómo las distintas acciones que realizan, ¿no? en el terreno de juego en este caso. Cuando encontramos jugadores pasivos, pues esos en realidad son a los que más tenemos que dirigirnos, porque son a los que tenemos que motivar por lo menos para que hagan algo, ¿no? Y entonces, bueno, en gamificación y en los juegos, normalmente una de las cosas que hay es la sorpresa y el azar, ¿no? Por ejemplo, el azar, que es una cosa también que suele estar como muy despreciada, que error por azar. Bueno, pues el azar es inclusivo también, porque el azar quiere decir que no siempre van a ganar los que sabemos que van a ganar porque lo hacen muy bien, sino que de repente va a tener la suerte uno que no le suele salir bien para tener la oportunidad de hacer algo y dar oportunidades. Bueno, pues novedad, sorpresa y azar son elementos que pueden funcionar para ese jugador pasivo al que hay que darle una oportunidad para algo. Claro, y fíjate que en realidad esto de los observadores, es cierto que eso también tiene que ver con la personalidad, que si eres introvertido o extrovertido. Sin embargo, yo creo que también depende de la estrategia y eso implica que el docente debe conocer muy bien a sus participantes, a sus estudiantes. Y si yo veo una actitud pasiva, eso significa qué es lo que yo deba conocer, qué es lo que le mueve, lo que le motiva, lo que a él, y obviamente diseñar una estrategia que estimule a que él se involucre a los procesos. Porque ese es el problema, que podemos observar esas circunstancias, y lo he percibido en algún momento por cuando observo clases en aula. De pronto es que el docente ve la indiferencia de algún estudiante, pero es como que también lo ignora, y es, tú estás en tu mundo y yo en mi mundo. Entonces, el tema es que quien está liderando el proceso es el docente. Por tanto, él es el que debe generar las situaciones que motivan, que comprometen, que involucren y que lo haga ser parte de ese proceso. Claro, porque además este jugador es pasivo en este contexto de aula, pero las personas no son pasivas por naturaleza. O sea, no será pasivo en otra cosa. Pues vamos a descubrir en qué no es pasivo, porque a lo mejor podemos aprovechar eso para nuestra experiencia. Claro que sí. Dice Ricardo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué tan rápido se puede obtener los logros deseados? ¿Cuáles serían las estrategias a seguir empleando la gamificación? Vale, la gamificación suele ser un proceso a largo plazo y normalmente la inversión, ¿no? O cuando vas a darte cuenta de que ha funcionado, no te va a llegar, porque a lo mejor te llega cuando ya ha pasado, ya no ha acabado la licenciatura, ¿no? Entonces, a corto plazo solo funciona con motivaciones extrínsecas, que en realidad no son las importantes, son pues eso, pequeños logros, pequeñas insignias, ¿no? No es lo importante, pero sí alimenta el recorrido. Pero en realidad el beneficio se va a ver a la larga, porque si solo lo mantenemos en cosas extrínsecas, lo que haces es todavía peor, va escapando, ¿no? Le puedes dar alimentos, pero no puedes basarlo en eso porque lo que haces es que si no recibe un logro, luego no va a hacer las cosas, ¿no? Esto es así. Entonces, es un pequeño alimento, pero siempre hay que fundamentarlo en una motivación intrínseca que tú, digamos, vas a plantar la semillita, pero no vas a acabar viendo qué va a pasar, ¿no? Porque no te da tiempo en un curso a ver ese desarrollo. Y siempre que esto funcionara en todos los cursos siguientes, claro, si no se va a estropear ahí. Entonces, es una inversión muy a largo plazo y es un poco dar un salto de fe y confiar en que esta es la manera de que ellos vayan a ser curiosos, vayan a querer seguir aprendiendo, se vayan a tomar las cosas en serio. Tú siembras esa semillita y no sabes en qué momento va a crecer y va a culminar, ¿no? Pues es cierto, a veces como docente inviertes en procesos que de pronto tú dices, inmediatamente no ves los resultados, pero de pronto, y me ha pasado, de pronto ves después de tanto tiempo a un exalumno y te dice, Miss, yo hice esto y he logrado esto y estoy en tal empresa porque usted recuerdo que me hizo hacer esto. Y yo, o sea, no ves cuál es el impacto, sino hasta después de mucho tiempo.
pero lo importante es que tú estés como docente comprometido y decidido a que quieres llevarlos a vivir experiencias diferentes a tus estudiantes, que les expandan la mente y que tenga ese sentido de curiosidad permanente, porque así estás asegurando que permanentemente siga aprendiendo, porque el conocimiento no se detiene y cada vez es más rápido los cambios. Sí, sí, efectivamente. Y dice aquí Jorge Benavides, a pesar de que su creciente popularidad de iniciativa en el ámbito social para algunos autores, la gamificación sigue siendo un concepto muy subjetivo, con pocos fundamentos teóricos y con hallazgos muy cuestionables. Además, se considera una herramienta costosa. ¿Podría comentar ese punto? Vale, pues mira, respecto a hallazgos científicos, evidencias, ¿no? Que digas que tengas aquí un paper que te hayan dicho, efectivamente es que lo que tiene la gamificación es que no se la analiza por ser gamificación, se analiza todos los procesos que involucran, desde el tema pedagógico, y sí hay miles de estudios donde el juego y la pedagogía van unidos, y miles de autores, y eso está demostrado, desde el tema de escalado, por ejemplo, de aprendizaje. También hay muchos estudios que hablan de la carga cognitiva, de cómo se fragmenta para que funcione mejor. A nivel de impacto emocional, también hay estudios, ¿no?, que están relacionados con otros ámbitos o con otras disciplinas, pero que aquí convergen. Entonces, a lo mejor no hay estudios de gamificación, pero sí hay estudios de si la gamificación la desmenuzas, todas las cosas que cuentan, ¿no?, la parte de participación social, de todo eso sí que hay estudios. Entonces, lo que hay que saber es buscar el punto concreto que te interese más. Respecto a lo otro que había comentado, que era lo de los estudios, sí, y otra pregunta que se me ha pasado. A ver. Además, se considera una herramienta costosa. ¿Podría comentar sobre ese Costosa. punto? Bueno, lo de costosa, o sea, actualmente accedemos, si piensas en tecnología, eso, casi todas las cosas tienen su versión gratuita, no es costosa, a no ser que no tengas internet, por supuesto, medios tecnológicos, pero a nivel analógico, desde la carita alegre de la mano, como digo yo, o dibujar, plastificar, pues, o sea, puedes hacerlo todo lo costoso que tú quieras. O sea, que no es una cosa costosa. Costosa a nivel de recursos humanos, por lo menos de tiempo que te lleva, en eso sí te doy la razón. ¿Vale? Tiempo lleva mucho. Lo que decía, ¿no? Al principio lleva mucho más y poco a poco te vas haciendo y enseguida haces las cosas más rápidos. Pero de lo demás depende de cada uno, ¿no? De cómo quiere implementarlo. Si quieres hacerte una aplicación pues por supuesto va a costar más caro, pero no es necesario. Pues fíjate que en realidad sí podría decirse costoso en el nivel de complejidad que tú le quieras llevar. Sin embargo, en el aula, en el grupo que tenemos, por ejemplo, allí con gamificación en aula, con Clara, pues hay unas experiencias increíbles de docentes que y algunos son en niveles universitarios, porque yo estuve siguiendo algunas de ellas cuando estuve haciendo mi proceso, porque eso te lleva a investigar. Sí te demanda de tiempo, lo digo porque a mí me costó mucho tiempo, y además que yo utilicé ese mismo proyecto para otra certificación que estaba haciendo. Entonces yo tenía dos procesos paralelos. Entonces sí me demandó de mucho tiempo, pero es muy gratificante respecto a lo que se puede conseguir a través de esas experiencias. Fíjate, por acá nos dice Laverino Matías. ¿Qué gamificación sería recomendable a nivel universitario como entrada, proceso y salida en aprendizaje y cómo realizarlo? Bueno, eso da para un curso muy largo, responder a eso. Pero sí, yo siempre recomiendo que se empiecen por cositas pequeñas. En vez de a lo mejor planificar una experiencia que dure todo el curso, planificar una experiencia solo que dure una semana, 1 o 2 sesiones, para ver cómo van reaccionando y en función de eso vas un poquito ajustando las circunstancias. Un hilo muy concreto, ¿vale? Yo soy muy de que tenga narrativa, ¿no? De darle mucha importancia a eso, que yo creo que es lo que les llama más la atención y los que les hace implicarse más. La narrativa no quiere decir que sea fantástica, puede ser una narrativa real, pero sí buscar, pues eso, lo típico que tiene una historia, de introducir un elemento nuevo, ver cómo lo siguen, cómo investigan en base a ello, que superen una serie de desafíos. A lo mejor tú ahí les vas dando unos pequeños premios y los premios no tienen que ser recompensas en el sentido logros o insignias. A lo mejor el premio es habilitarle más aprendizaje, depende de tu alumnado, ¿no?
y bueno, que lleguen a un resultado final como un poquito más inmediato. Una cosa que dure muy poco, que sea eso, una sesión, por lo menos para plantearlo, segunda sesión o tercera para ver resultados. Y a partir de ahí, pues tú ya vas un poco viendo, pues eso, cómo respira el alumnado, ¿no? También coges información de ellos y puedes ir planificando cosas de más tiempo. Fíjate que a mí me parece muy interesante lo que comentas, porque en realidad el tema de la gamificación hace que se involucren, pero además me viene a colación una pregunta que dice aquí uno de los compañeros, que es Giovanna Sorín, dice, ¿qué estrategias cognitivas, que más o menos era lo que veníamos hablando ahora, qué estrategias cognitivas y metacognitivas se desarrollan a través de la gamificación? Vale, pues mira, cognitivas a nivel de aprendizaje, normalmente la gamificación, yo siempre os recomiendo, ¿no? No sé si conocéis la taxonomía de Bloom, sigue como una escalera metacognitiva, ¿no? Con distintas fases en el aprendizaje de comprensión, de análisis y aplicación de lo visto en los problemas, hasta finalizar, digamos, en la creación, ¿no? Bueno, pues va siguiendo cada nivel. Es un poquito más difícil. Al principio pones un nivel, pues eso, de comprensión o de conocimientos previos, ¿no? Para ver cómo están tus alumnos. Pero vas avanzando y vas introduciendo material cada vez más complejo. Luego tienen que analizar problemas, luego tienen que resolverlos y luego tienen que crear ellos mismos los problemas para otros. Entonces, es un nivel ya metacognitivo porque han tenido que sufrir el proceso de reflexión de todo lo que han aprendido ellos para poder ofrecerlo a otros. Entonces, eso es un nivelado de, como siempre me refiero a los videojuegos, ¿no? Que quizás es donde mejor se visualiza. Primero no sabes andar ni caminar, te van diciendo flecha para adelante, flecha para allá, salta, pero 2 minutos después ya no te están diciendo cómo funciona el teclado, ¿no? Para jugar. Eso ya lo asume que esa competencia ya la has adquirido. Lo siguiente es encontrar objetos para abrir puertas, ¿eh? Por poner un ejemplo. Bueno, pues poco a poco te van dando, tú como docente vas dando información nueva cada vez más compleja y ellos van superando diferentes desafíos, diferentes retos que les hacen, digamos, adquirirlo de una manera inmediata y van progresando, ¿no? Que es un poco los objetivos de la gamificación, que es progresar hasta a lo largo de un itinerario de aprendizaje. Entonces, eso es totalmente cognitivo, ¿no? Es como aprender en la vida, ¿no? Cualquier persona a lo largo de la vida va aprendiendo muchas veces por ensayo de rol, pero aprendes y eres capaz de hacer más cosas. Pues al final es lo mismo. Fíjate, y un poco para redondear la idea en relación a lo que venías mencionando de la técnica narrativa, yo creo que ese es un aspecto muy importante. Primero, porque nuestra mente o nuestro subconsciente le encantan las historias. Por eso es que el storytelling es fundamental también implementarlo en el ambiente lúdico del Sí. aprendizaje. Porque la idea es, lo que les decía en alguna ocasión a los docentes, usted no es solamente de conectarse, comunicar con su estudiante, en realidad lo más relevante es que conecte con el subconsciente de su estudiante. Y eso va en relación a qué es lo que más le gusta a nuestro subconsciente, es las historias, contar historias. Y por eso es que la narrativa, a la técnica narrativa dentro de la gamificación hace que involucres y se comprometa dentro de la historia, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, la narrativa es uno de los puntos fundamentales porque es lo que es motivación intrínseca, porque como tú dices, todo lo que es historia, ¿no? Todo, la manera además de cómo está relacionada la secuenciación de una historia, ¿no? Todo es cómo funciona nuestra vida normalmente. Entonces es la manera de orientar, de que haga de hilo conductor y de guiar toda la experiencia, donde vas añadiendo otros elementos lúdicos que hacen de motivadores, de triggers. Claro que sí. Por aquí hay otra pregunta de Julia y nos dice, a ver, vamos a ver qué nos dice Julia. Dice, ¿podría darnos un ejemplo de motivación para estudiante universitario en grupos? A ver, a ver, a ver. Ya, en modalidades... A ver, vamos por aquí, no puedo leer completa la pregunta. ¿Podría darnos un ejemplo de motivación para estudiantes universitarios en grupo de 20 personas? En grupo de 20 personas, bueno, lo primero, hasta que no conociera a tus alumnos, no te podría decir exactamente lo que funciona, ¿vale? Y aún así, porque aunque tú misma los conozcas, quiero decirte, las personas son tan complejas que perfecto, no vas a saber la información, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que lo que funciona muy bien son, pues igual que aquí, por ejemplo, se están utilizando mucho los escape rooms, precisamente por eso, porque son
pequeñas dosis de motivación, pero se resuelven en muy poco tiempo, ¿vale? Normalmente un escape room que dura 45 minutos, una hora, quiere decir que es como una mini gamificación, es como una gamificación express, intensa. En ese momento sucede todo. Entonces, cuando son grupos grandes, bueno, 20 personas es mucho, pero sí se puede dividir en grupos para que todos juntos hagan una experiencia de aprendizaje, pero cada grupo tenga su propia misión dentro de la experiencia. Entonces, ya exactamente relacionada con qué no te sé decir. Sí te sé decir que, por ejemplo, el género narrativo de detectives, policíaco, este suele funcionar en todas las edades, ¿vale? Entonces, que tengan que descubrir un misterio, una clave, ¿no? Tipo el juego del Cluedo, esto funciona muy bien normalmente a todas las edades porque a todo el mundo le gusta, ¿no? Tiene ese puntito detective, por así decir. Entonces, lo que hay que hacer es eso, conseguir que todos tengan una participación por equipos respecto a algo, o sea, digamos que la historia se cierra entre todos, pero cada uno tiene su propia misión dentro de la historia, ¿vale? Su propio capítulo, por así decirlo. Y es una manera de motivarles. Claro que sí. Dice por aquí Marta Cebrián. Buenas tardes. ¿Qué plataforma para implementar niveles de logro, insignias, estadios de logro bloqueados, destacarías como favorita? Si es posible, gratuita, mejor. Vale, pues mira, así que tenga la opción de, bueno, yo siempre recomiendo, siempre, la página de wix.com es de creación de webs, pero te permite introducir contraseñas por páginas, de manera que no puedes pasar a una página a no ser que introduzcas un código, ¿vale? Entonces te permite modular, que cada página sea un nivel, por ejemplo, y modularlo. Y además tiene muchos recursos para hacer de aula virtual, te permite crear debates, te permite crear debates, foros, chat, tiene muchas cosas para un aula. Y es la más versátil, digamos, es gratuita, es flexible y la más versátil de todas. De las que ya vienen con itinerarios creados, bueno, pues la de Decktoys, por ejemplo, te permite crear el itinerario y bloquear. Aparece como una especie de mapa con distintos hitos. Hasta que no superas un hito no pasas al siguiente y ese te lo bloquea directamente la aplicación y es gratuita. Y la de Simbaloo Lessons también, lo que pasa que ese es diferente. Decktoys puedes bloquear en cualquier momento los hitos, ¿no? Y la de Simbaloo Lessons, digamos que crea un itinerario, pero no puedes saltarte del itinerario, ¿vale? Y en Decktoys es menos lineal. Pero bueno, es otra manera y son muy facilitas, son todas gratuitas, ya os digo, aunque luego tengan una fase premium, de entrada en la parte gratuita puedes hacerlo casi todo. Claro que sí. Por aquí Salvador Moncada nos dice, buenos días. ¿Hubiera que sacrificar contenido por mejorar la metodología lúdica de aprendizaje significativo? ¿Eso se puede justificar? Muchas gracias. Bueno, sacrificar contenidos, yo creo que cada uno eso en su aula sabrá. Todos tenemos un currículum y muchas veces nos matamos por acabar ¿no? el contenido que tenemos que dar en ese curso y al final realmente no aprenden nada porque lo has dado todo tan rápido, porque no te da tiempo a acabarlo, que no merece la pena. Entonces ahí ya un poco depende para mí es una opción personal de cada profesor. Yo prefiero dar las cosas más despacio aunque haya algo que no dé. ¿Vale? O más de otra manera dadas, aunque haya algo que no dé, porque por lo menos algo se les quedará. Entonces es un poco una opción personal, pero no es tanto sacrificar, sino a lo mejor globalizarlo más, porque muchas veces tenemos las materias muy estancas, entonces tenemos que dar como una cosa muy, pues eso, desligada de la vida. Si globalizamos y metemos otras competencias transversales, a lo mejor estás dando contenidos que vas a ver más adelante, pero lo estás globalizando de otra manera, ¿no? Esto en los pequeñitos se ve muy bien porque se trabaja como por áreas y entonces ahí metes muchos contenidos. Pues yo creo que un poco la idea sería esa, ¿no? Participar más, o sea, que no sean contenidos tan estancos, sino hacerlos más globales y te permite una panorámica de aprendizaje diferente que al final vas a ver que hay contenidos que ya los estás viendo antes, ¿no? Que los pasas mucho más rápido, precisamente porque los combinas. Fíjate que a mí me parece, y lo he percibido en algunos docentes, que están muy estructurados en el tema de los contenidos. Y ojo que cuando damos por competencias es desarrollar la habilidad desde las micro y las macro habilidades.
Entonces, el docente se frustra, y lo he percibido en algunos, porque tiene un sílabo recargado, y es que él siente que si no explica cada uno de los puntitos, siente que ya no le dio lo que el estudiante necesita. Pero yo en algunos momentos le sugerí, yo digo, ¿por qué no hace una estrategia? Porque los estudiantes más van a aprender involucrándose con toda esa información, y luego usted verifica qué es lo que no aprendió lo suficientemente profundidad, y a través de una estrategia, por supuesto, ¿no? ¿Qué estrategia yo hago? Que esta información, que son tantos, hago que ellos lo investiguen, lo escudriñen previamente, y yo verifico qué es lo que no llegaron al nivel esperado, y obviamente allí está la retroalimentación del docente, y luego viene la medición, por supuesto, para cerciorarse. Sino que yo creo que también tiene que ver un poco con cómo el docente se flexibiliza y empieza a ver desde otra perspectiva la realidad. Es que además también era lo que comentabas tú antes, ¿no? De que no vemos la capacidad que tiene luego el alumnado de hacer cosas. No tenemos, o sea, no les damos la confianza para ver hasta dónde pueden llegar. Efectivamente, es que aquí no es que tú tengas que darlo todo, es que a lo mejor hay parte que puedan hacerlo ellos por sí mismos. Y ellos sí que, a lo mejor, yo que sí, imagínate que les pides un mapa mental de estos 3 puntos. Ellos van a globalizar en un mapa mental 3 puntos, pues ya 3 que te has quitado. Quiero decir que les tenemos que dar la oportunidad también de demostrar cómo ellos lo ven desde otro punto de vista, y ellos van a combinarlo de otra manera, y así también además sabes cómo son ellos y te facilita a lo mejor la siguiente elección. Entonces es un poco todo, pero efectivamente es que es un cambio de mirada el pensar que no solo tú sabes todo, que hay maneras de hacer las cosas, sobre todo es flexibilidad. Exacto. Por aquí tenemos otra pregunta de Patricia. Nos dice Patricia, a ver, al ser voluntario el juego en el aula, ¿también se debe mantener esta característica? ¿O o así sería útil para el aprendizaje autónomo? Pues mira, esto es un debate que hay porque el juego normalmente es una cosa voluntaria, entonces tienes que entrar, digamos, de buena gana. Pero también es verdad que al llevarlo a un campo educativo, pues quieras que no, si lo utilizas como estrategia, pues hombre, voluntario no es. Pero esto es como cualquier clase que das tú, ¿no? A nadie, nunca les has preguntado si simplemente aceptan las circunstancias porque van al cole y así son las cosas, ¿no? O en la universidad y así son las cosas. Entonces, voluntario del todo no es, pero sí que puedes habilitar un poco más la participación dentro de tu experiencia de aprendizaje, pues lo que decía, ¿no? Tú puedes tener un camino lineal con tu objetivo docente, pero habilitar caminos opcionales donde ellos sí puedan tomar decisiones, y ahí sí que hay voluntariedad. Entonces, eso es la manera un poco de hacer la trampa, por así decirlo, ¿no? Lo que se llama la paradoja de control, que parece que tomas decisiones, pero el juego está cerrado realmente, ¿no? Pero sí tienes oportunidad de tomar algún tipo de decisión. Entonces, un poco juegas con eso. Claro. Nos dice Fabiola Albino, la gamificación nos ayuda para convertir una actividad a priori aburrida o compleja en otra que motive a participar al estudiante. Sí, es un comentario. Y por acá nos dice Juan Francisco, hola, ¿es posible crear hábitos con la gamificación? ¿Más orden o hábitos de estudio? Pues mira, de hecho yo creo que de las primeras cosas que se hicieron gamificadas era precisamente para eso, para entrenar habilidades en el sentido de hábitos o rutinas. De hecho, mira, hay una aplicación que se llama Habítica, que está justamente pensada para eso, ¿no? Tiene un formato así tipo videojuego pixelado de estos retro, y la idea es que tú vas cumpliendo, digamos, con tareas, y la gamificación que todos hemos conocido antes de que se llamara gamificación un poco era esto, ¿no? Que era que hacías una cosa y te daban una recompensa, y se utilizaba en muchos niveles, incluso de terapias psicológicas, ¿no? Era un poco el darte una recompensa, un logro, cuando conseguías algo, tenías un logro, te dan una recompensa. A un nivel muy básico eso ha funcionado, pero es lo que os decía, que el nivel de crear hábitos solo a base de recompensas extrínsecas en el tiempo no debería ser duradero, ¿no? Tendría que ser para una cosa muy puntual. Pero efectivamente, pero totalmente, ¿vale? O sea, para trabajar hábitos lo que haces es entrenar habilidades hasta que llegas a la maestría. Eso es gamificación. La verdad es que yo sí estoy de acuerdo con esto del hábitos. No he visto Habítica, pero la voy a buscar, porque justamente el proyecto que yo diseñaba era para eso, para implementar hábitos de bienestar.
y desde luego, porque tú motivas, lo puedes manejar para llevarlos al siguiente nivel, o sea, tú los motivas suficientemente, porque si no pasas o sea, si no cumples tu rutina encomendada, no puedes pasar al siguiente nivel, o ganar los puntos, o los budgets, o qué sé yo. Bueno, entonces por aquí nos comenta Virginia, ¿en qué tiempo es recomendable realizar actividades de gamificación? Pues es lo que os comentaba, que yo siempre recomiendo al principio hacerlo en un corto espacio de tiempo, ¿vale? Una, dos, tres sesiones. Y según cómo va resultando, poder alargarlas. Es verdad que cuanto más tiempo sea, más difícil es mantener la motivación. Yo suelo recomendar experiencias cortas precisamente por eso. Porque luego porque esto se acaba haciendo pues la misma rutina que estamos utilizando en el aula, ¿no? Cuando se pierde la novedad, cuando lo típico, 4.000 puntos, pues el 5.000 ya no me hace ilusión, porque ya llevo demasiados. Entonces, las experiencias cortas suelen ser mucho más motivadoras por eso. Entonces, siempre recomiendo momentos cortos. Pues sí, por aquí ya para ir terminando, porque a Clara le estamos acabando con preguntas. Dice, si realizamos una evaluación en nuestra propuesta de gamificación, ¿cómo estar seguros que esta es exitosa? ¿Es posible decir que es buena, excelente? ¿A qué atribuyo el éxito de la propuesta? Vale, pues normalmente yo suelo recomendar hacer como rúbricas. Rúbricas son donde tú puntúas determinados ítems o descriptores en base a cómo han ido progresando, ¿no? Al nivel de experiencia dentro de ese descriptor. ¿Qué sucede? Que normalmente en la gamificación lo que no es que evalúes tus contenidos, que también de aprendizaje, es que si estás evaluando la gamificación, lo que evalúas es el impacto, cómo ha funcionado como estrategia de aprendizaje. Entonces tienes que elaborar unos descriptores en torno justamente a eso. Desde el primer momento se pusieron en marcha, ha habido más participación, ha habido buena cohesión entre los grupos. Eso sería evaluar la gamificación. Otra cosa es evaluar los aprendizajes, que eso los evalúas con tus rúbricas normales en función de tus objetivos docentes. Wow, Clara. Bueno, ya hemos más o menos el tiempo estimado que habíamos considerado, pero la verdad que me ha parecido muy enriquecedora a través de esta sesión de preguntas y respuestas que prácticamente hemos hecho. Muy ágil, gracias a todas las personas que se han conectado, porque obviamente a través de sus preguntas también han enriquecido esta plática. Y por supuesto a ti, Clara. Gracias por estar tan abierta a compartir toda esta información, por esa pasión realmente de diseñar nuevas formas y miradas hacia el aprendizaje, que me encanta todo lo que haces. Te agradezco porque de alguna manera yo, gracias a ese curso, me abrió la mente hacia otras posibilidades. Y pues espero que estas pinceladas que hemos dado sirvan para generar curiosidades y ustedes puedan hacer sus propias experiencias. Y yo creo que hay muchas herramientas gratuitas, es más, en el curso que estoy dictando ahora, he dado como que un listado de más de 100 herramientas que ustedes pueden explorar y pueden ir probando, ir adaptando, ser creativos. A eso nos invita este tiempo. Y obviamente todo es factible en la medida que tú te lo permitas, porque los límites nosotros mismos somos quienes nos los ponemos. Así que gracias, Clara Hermosa, por tu participación aquí, por la contribución que nos has hecho y por darnos este tiempo, que es valioso también para ti. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si nos dan algunas preguntas, si quieres dejar alguna información sobre Agora o algún espacio en la que pueden encontrar información. Pues yo en mi propia página web sí que voy haciendo articulitos ahí con más información, que es agoraabierta.com. Y luego en las redes sí que es verdad que estoy siempre compartiendo recursos y cosas, o sea que si me siguen, estoy creo que en todas. Buscarme por Clara Cordero o por Agora Abierta y ahí vais viendo que siempre pongo recursos relacionados con el tema. Bueno, gracias. Veo que por aquí hay muchos comentarios positivos en relación a nuestra plática y la verdad que gracias a ustedes porque por ustedes es que estamos aquí. Así que una feliz semana para todos y bueno, para ti un feliz descanso ya. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.